En un mundo empresarial en constante cambio, mantenerse actualizado es la clave del éxito. En Incomex tenemos más de 8 años de experiencia capacitando a líderes de las áreas de comercio exterior, fiscal, nómina y de seguridad social para un cumplimiento preciso. Solo en el primer trimestre de 2025, 4.685 profesionistas han participado en nuestros cursos, conferencias y webinars. Además, 2.848 personas han vuelto a consultar nuestros eventos en YouTube. ¿Listo para dar el siguiente paso? Participa en nuestros próximos eventos y mantente a la vanguardia para tu correcto cumplimiento. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos a este webinar titulado Devoluciones de IVA sin tropiezos, clave para recuperar tu saldo a favor, transmitido en vivo por Zoom y por nuestro canal de YouTube de Incomex TV. Mi nombre es Alberto Serrano, soy ejecutivo del Grupo Vitel y es un placer estar aquí con ustedes. Agradezco especialmente a nuestros aliados de Vitel e Integra Tax por sumarse a esta sesión de capacitación. La devolución del IVA se ha convertido en un proceso que exige un alto nivel de especialización por parte de las empresas, sobre todo las áreas contables, ya que actualmente el SAT rechaza cada vez más solicitudes por errores en los datos presentados o inconsistencias en las declaraciones. A eso se suma una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que si el SAT niega una solicitud de devolución, el contribuyente no podrá volver a presentarla. La única vía para recuperar ese saldo a favor será mediante un juicio con los tiempos prolongados que ello implica. Para abordar este tema a fondo, hoy nos acompaña la maestra Karen Hernández Espitia, especialista en Integra Tax. Karen licenciada en Contaduría y maestra en Administración de las Contribuciones por la UNAM, con más de 10 años de experiencia en el ámbito fiscal. Ha colaborado en el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, en el área de las grandes contribuyentes, en una de las Big 4, PwC, y en despachos especializados. Su trayectoria le ha permitido desarrollar una visión estratégica integral sobre el cumplimiento fiscal, diseño de estrategias para la devolución de impuestos y asistencia en las auditorías. Además, es especialista en recuperación de impuestos, fiscalización, prevención de fraudes y defensa del contribuyente, con formación adicional en planeación fiscal por el ITAM y prevención de lavado de dinero por la Universidad Panamericana. Antes de ceder la palabra, les recuerdo que al finalizar de la ponencia habrá un espacio de preguntas y respuestas. Pueden enviar sus dudas a través del botón de Q&A de Zoom y en la sección de comentarios en YouTube. En 2025, el SAT ha incrementado el uso de herramientas de análisis automatizado y cruces masivos de información mediante inteligencia artificial para detectar inconsistencias en las solicitudes de devolución de IVA. Esta fiscalización digital incluye la validación en tiempo real de CFDI, pedimentos y declaraciones informativas, lo que obliga a las empresas a mantener un sistema contable y de facturación perfectamente integrado. Además, el SAT ha comenzado a priorizar devoluciones automáticas para contribuyentes cumplidos bajo esquemas de confianza. Por ello, adoptar plataformas tecnológicas con trazabilidad de operaciones y control documental se ha vuelto clave para agilizar los tiempos de devolución y evitar requerimientos innecesarios. El uso proactivo de la tecnología ya no es opcional, sino una parte estratégica fiscal para prevenir estrategia fiscal para prevenir la devolución, para prevenir, perdón, el no tener la información en la devolución y sobre todo con la integración de los sistemas. Dicho esto, comenzamos y le damos la bienvenida a Karen. Adelante, Karen. Muchas Estás en... gracias, Alberto. Muchas gracias. Gracias a todos por su tiempo. Antes de empezar con el tema que nos ocupa, quiero decirles que me siento muy honrada y contenta de tener hoy el uso de la palabra para este tema tan fundamental para muchos contribuyentes y tan apasionante para mí, el cual llevo desarrollando desde hace 11 años siendo autoridad y después asesora. Quiero agradecerle la oportunidad a mis socios y amigos de IntegraTax por toda la confianza depositada en mi trabajo y en mí. Nunca un proyecto nos ha quedado grande y para nosotros todos han sido retos muy enriquecedores y satisfactorios. Y por supuesto les agradezco a ustedes, a la Incomex, esta invitación. Muchas gracias. Voy a proyectar mi presentación. Bueno, esta sesión, más que venir aquí a leer las leyes, el código fiscal, que eso ya todos nos lo sabemos, pues yo quisiera compartirles mi experiencia
tanto siendo autoridad como ahora asesora, darles herramientas útiles para hacer la gestión de solicitudes de saldos a favor más eficiente y, por supuesto, exitosa, con el resultado que todos buscamos. Como lo acaba de comentar Alberto, en días recientes acaba de publicar una jurisprudencia que a muchos contribuyentes los tiene nerviosos y puedo asegurar que hay muchísimas personas ahorita en esta sesión que se conectaron para saber mi opinión, qué es lo que pienso y pues para saber qué podemos hacer y cómo sí seguir obteniendo las devoluciones a pesar de esta jurisprudencia. Entonces, esta primera parte quiero enfatizar que solamente es un marco jurídico, no es para aprendérnoslo ni nada, pero que el tema de las devoluciones, pues es un tema muy estudiado. Para mí, yo considero que el tema de las devoluciones ya es una subespecialidad fiscal, porque como lo acaba también de decir Alberto, es un tema bien importante que cada vez preocupa más porque el SAT cada vez devuelve menos. Me voy a adelantar un poquito. Para mí, mi conclusión en el tema de las devoluciones es que el SAT sí devuelve. Insisto, nosotros en IntegraTax tenemos un récord de devoluciones del 100% de devoluciones autorizadas totales. Nunca hemos tenido una autorización parcial, muchísimo menos conocemos un desistimiento y me Karen, creo que te desconectaste, Karen. Vamos a esperar a que nos regrese por aquí. Pero creo que un problema técnico. ¿Me escuchan ahí, Sí, Karen, Alberto? te desconectaste. Ay, Perdón. una disculpa, esto pasa en vivo. Sí, exactamente, no te preocupes. Una Digo, nada más disculpa. en la primera página te quedaste, ibas a empezar a dar el contexto. El contexto, ok, Ay, muchas gracias, Alberto. Bueno, decía que el marco jurídico va más allá del artículo 22 y esto seguramente lo saben y ya está de más los abogados. Entonces, esto viene, el derecho de la obtención de la devolución, pues data obviamente de la Carta Magna de la Constitución. También por ahí tenemos este tema en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 21. Mm, a ver. Viene también la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. En su artículo 17 dispone que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva y que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Por supuesto que en el 2011 seguramente lo tendrán muy claro, insisto, los abogados, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, en donde se incorporaron los tratados y convenios en materia de derechos humanos al derecho interno con rango constitucional, que por cierto ya son derechos fundamentales. Por supuesto, tenemos muy presente y es ahí de donde nos agarramos mucho, nos defendemos mucho, la Ley Federal de los Derechos a los contribuyentes en el artículo 21, en donde dispone que, primero que nada, las actuaciones Karen, te volviste a desconectar. artículo 2, la fracción Karen, te segunda. desconectaste, perdón. Te Mm, quedaste en las actuaciones y luego ya se desconectó. ¿Ahí me escuchan, Alberto? Sí, sí, Ay, perfectamente. ok. Ay, qué mala señal, ¿eh? El artículo 2 de la fracción segunda del derecho a obtener en su beneficio las devoluciones de impuestos que procedan en términos del Código Fiscal de la Federación y de las leyes fiscales aplicables. Ese es el marco legal. Obviamente el artículo 22, que no se me hace necesario, no se me hizo necesario aquí transcribirlo, pero que sí lo vamos a analizar. Como decía Alberto hace un momento, pues el SAT devuelve cada vez menos. Sin embargo, si entramos
a los datos abiertos del SAT, pues ellos tienen otros datos, ¿no? Los contribuyentes también tenemos otros datos. Esta gráfica que les estoy proyectando son datos abiertos obtenidos de la página del SAT y pues aquí, según la autoridad, van aumentando las devoluciones. En 2025 hasta marzo tenemos de ISR que es menos y que, por cierto, la autoridad no le encuentra sentido a un saldo a favor de ISR, pues son 8.358 millones de pesos y obviamente en su mayoría, pues el IVA. Por todas estas actividades que generan saldo a favor, el artículo 2, la fracción 2A, la fracción segunda, los bienes enajenados a la tasa del 0% y por supuesto, y muy importante, el artículo 29 que se trata de las exportaciones. Por ahí sí vemos, hay un pequeño desnivel, ahí 2018, en donde disminuyeron las devoluciones. Yo quiero pensar que fue por el tema del cambio de gobierno, donde entró Morena, y pues hubo, insisto, muchísimos cambios. Ustedes recordarán que cuando entró AMLO, hubo muchos despidos en el gobierno, y bueno, me refiero obviamente particularmente al SAT. Entonces, aún sigue adoleciendo eso. Muchos contribuyentes, y yo se los digo, pues obviamente con base en la experiencia, muchos contribuyentes pues, creen que la autoridad no trabaja, que no revise y que no sé qué. Y puede ser que sí, pero también es que en el tema de la fiscalización, en devoluciones y las propias auditorías, la verdad es que la autoridad tiene una carga importantísima de trabajo. Es por eso que insisto que ahora vamos a comentar esto y vamos a dar tips para que se haga más eficiente y más amena y eficaz la revisión de la autoridad. Aquí está el artículo 22 y pues vamos a ver, no literalmente lo que dispone, pero sí vamos a leer, me voy a permitir exponer y explicar qué se desprende del artículo 22, el que dispone que deberá efectuar la devolución la autoridad dentro del plazo de 40 días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud. Muchas veces llegan clientes contribuyentes, oiga contadora, oye Karen, es que ya mi solicitud de devolución ya tiene 50 días y ¿cuándo me la van a devolver? No, pues ya no te la van a devolver, ya eso ya es un tema de desistimiento, pero ¿por qué? Si sigue en proceso, hay mucha confusión de eso, de que es que yo entro al buzón tributario, que es el MAT, que es el modelo de administración tributaria, de hecho, y hay que recordar que ahí hay 4 estatus nada más: autorizada total, autorizada parcial, desistimiento y negativa. Pero ¿por qué si sigue en proceso? Y seguirá en proceso, porque no va a cambiar el estatus hasta que la autoridad no emita una resolución, insisto, una negativa, un desistimiento por cumplimiento parcial o una autorización total o parcial, ¿no? Entonces, si no es en 40 días, ya no va a ser, por lo menos en la primera vuelta, y ahorita este tema tiene que ver con la recién jurisprudencia, publicada. Podrá requerir al contribuyente datos, informes o documentos adicionales que consideren necesarios y estén relacionados con la propia devolución. En este supuesto, la autoridad deberá formular el requerimiento en un plazo no mayor de 20 días a partir de la presentación de la solicitud de devolución. Ahí va el primer tip. La autoridad les más o menos envía, y por lo menos así es en grandes contribuyentes, en su gran mayoría, los requerimientos hay por el día 15 y 16. ¿Por qué? Porque si el 15 y 16 hábil, después de haber ingresado la solicitud de devolución, porque si el contribuyente no se autentica, entonces el requerimiento va a quedar notificado fuera del plazo legal. Podríamos presumir que si no llega el aviso o el requerimiento al buzón tributario, pues no se emitirá un requerimiento, por lo menos así es en grandes contribuyentes. En las desconcentradas es un poco diferente la forma de trabajo y la verdad es que me atrevo a decir que sí hay un poquito más de descontrol en los plazos. Muchas veces los requerimientos se notifican fuera del plazo legal. Y también ahí es un tema, ¿qué hago, contadora, no? Si lo atiendo, no lo atiendo. Híjole, mi recomendación es siempre atenderlos. La verdad es que es el flujo de efectivo y si tú tienes la documentación e información que solvente ese requerimiento, la recomendación sería sí atenderlo, aunque esté fuera del plazo legal. Pero ojo, vas a consentir el acto y vas a consentir la notificación efectuada fuera del plazo. Hay que estar seguros de lo que vamos a contestar y que sí tenemos, y si no, pues la autoridad le tocará resolver con lo que tiene nada.
se notificó fuera de plazo. Podrá efectuar un segundo requerimiento de información o documentación, el cual deberá estar relacionado con la documentación aportada en el primer requerimiento. En este supuesto, la autoridad deberá efectuar el requerimiento dentro de los 10 días siguientes a la fecha en la que el contribuyente haya cumplido el primer requerimiento. Aquí no se vale que para el segundo requerimiento la autoridad, lo que haya soñado un día antes o lo que se le haya ocurrido en ese momento, nos requiera otra cosa. No debe ser exclusivamente por la solventación, por la información y documentación del primer requerimiento, y solamente podrá efectuar un segundo requerimiento con relación a esa información y documentación. Lo mismo que acabo de decir hace un momento, la autoridad normalmente manda este segundo requerimiento al día 6 o 7 por el tema de que si el contribuyente no se autentica, pues obviamente el SAT no quiere perder ni quiere tener problemas, ¿no? Solo en el supuesto en el que el contribuyente no dé cumplimiento a los requerimientos dentro de los plazos establecidos para tales efectos, la autoridad fiscal lo tendrá por desistido de la solicitud de devolución, y esto tiene que ver con el tema de la jurisprudencia. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Muchas veces, bueno, antes de esta diapositiva, muchas veces, desafortunadamente, en una mala práctica que tiene la autoridad es emitir un segundo requerimiento, pues, con lo que se le ocurrió una noche antes, ese mismo día, y pues eso no debería, de acuerdo con este ordenamiento. Oiga, contadora, ¿qué hago? Si lo tienes, mi recomendación es que sí se solvente. Los empresarios, ustedes como asesores, los clientes, los directivos de las empresas, los dueños de las empresas, pues no buscan un buen pleito, ¿verdad? Quieren un resultado. Entonces, si en sus manos y en su información y documentación está obtener ese resultado antes de llegar al pleito, lo más recomendable pues es solventar aún y con esto, aún y con esto. Malas prácticas de la autoridad fiscal, que ya vimos una con los requerimientos innecesarios excesivos. Los contribuyentes se adolecen mucho de los requerimientos excesivos donde piden absolutamente todo. Es bien sabido en el argot fiscal que la autoridad desiste por todo y por nada. Sin embargo, ahorita, pues desafortunadamente nuestro país no está pasando por un buen contexto económico, y muy a pesar, quiero opinar, o es mi percepción, que la situación yo creo que se va a poner pues un poquito más peor. El tema de Trump, los aranceles, Trump está adoptando América para los americanos, pero de México para arriba, ¿no? Entonces ya sabemos el tema de los aranceles. ¿Por qué digo esto? Pues porque el SAT obviamente va a ir cerrando más filas, más filas, va o está haciendo requerimientos innecesarios y excesivos que según ellos sí tienen derecho a requerir todo lo que ellos crean, consideren que necesitan para validar la procedencia del saldo a favor. Sin embargo, muchas veces exceden. Me acaba de suceder, voy a exponer este caso. En una solventación nos pidieron en grandes contribuyentes todo el listado del personal, la fecha de ingreso de la empresa, pero no solo eso, también el sueldo neto. Y hay que hacer valer que sí se lo entregas de buena fe, como lo dijimos al principio, pero eso no tiene nada que ver con una solicitud de devolución. Me voy a adelantar un poquitito. Clave, y ahorita lo vamos a ver, clave, mucho éxito para una solicitud de devolución, el escrito. Requerimientos innecesarios y excesivos. La autoridad formula requerimientos de información y documentación que ya obra en su poder. Por ejemplo, el tema de los pedimentos. Por ejemplo, el vacío de las declaraciones, que también no hace mucho me pasó. Para un análisis, un comportamiento, para revisar el análisis del comportamiento fiscal de su representada, se le solicita que nos entregue el vaciado de las declaraciones del IVA de hace 5 años. Perdón, SAT, pero pues esa es tu chamba. Tú tienes en tu poder, en la base de datos, las declaraciones, y yo tengo que estarlas vaciando. Además, a través de este tipo de solicitudes de documentación de informes, la autoridad fiscaliza sistemáticamente a los contribuyentes fuera del ejercicio de facultades de comprobación. Aquí le das de más y la autoridad se agarra de lo que ni siquiera estaba enterada al principio de la solicitud de devolución. Requerimientos gravosos. Sistemáticamente las autoridades del SAT formulan un segundo requerimiento de información y documentación que pudieron solicitar desde el primer requerimiento, o bien que no tiene congruencia con este último. Ya lo dijimos, no se vale
que nos pidan información que no tiene nada que ver. Y últimamente, por cierto, la autoridad está solicitando información incluso de otros periodos. Entonces, pues eso no tiene que ver, el IVA se determina por mes o en su caso, en unos casos particulares por bimestre y pues no tiene que ver nada lo demás, ¿no? Aquí no es acumulado ni muchísimo menos. Pero insisto, ¿esto por qué lo está haciendo? Creo que no terminé la idea hace un momento, bueno, con el tema de Trump, de los aranceles y todo eso, bueno, nadie tiene dinero, ni los de arriba ni nosotros. Entonces, cada vez el SAT, pues sí, devuelve menos y por eso el motivo de los requerimientos innecesarios, de los requerimientos gravosos. Ustedes recordarán que cada año, año con año, al final del ejercicio fiscal, lo que normalmente viene saliendo autorizaciones sin requerimientos, el SAT te hace un requerimiento y para nosotros, y lo voy a decir conforme a mi experiencia, que hace ya muchos años salí del servicio, de administración tributaria, la instrucción era que se emitieran requerimientos sencillos, pero al final y al cabo, requerimientos que interrumpían el plazo para efectuar la devolución. Entonces, pues los contribuyentes es muy común, es muy normal que al final del ejercicio, antes de que la autoridad se vaya de vacaciones, se emitan requerimientos sencillos, papeles de trabajo del IVA acreditable, papel de trabajo del IVA causado, 5 principales proveedores, 5 principales clientes, por el tema de que no hay dinero. Motivaciones ambiguas e incorrectas. A los contribuyentes se les tiene por desistidos de sus solicitudes con motivaciones ambiguas e incorrectas. Por ejemplo, sin precisar los documentos que les hicieron falta, se les contesta con vaguedad de los documentos aportados, no fue posible comprobar la procedencia de la devolución. Es muy, muy común este tema y seguramente ustedes me dan la razón. De la documentación que me diste, no la pude revisar. Entonces se te tiene por desistido y regresa después cuando tengas todo. Es que el papel de trabajo no tenía todas las características o todas las columnas que te solicité en el requerimiento. O el documento era ilegible. O no me señalaste en el contrato que me proporcionaste la cláusula en donde se establecían los términos y condiciones de pago. No identifiqué el anticipo. En el CFDI no venía el anticipo. Ajá, pero y luego pues falta ahí motivación ambigua e incorrecta. Insisto, muchos contribuyentes lo que hacen es reingresar la solicitud de devolución, tapando todos estos o poniendo parches, pero la verdad es que ahí la culpa sí es de la autoridad. Falta de resolución fundada y motivada, que tiene que ver con lo anterior. Los contribuyentes no conocen las razones específicas por las que la autoridad los tiene por desistidos de su devolución, lo que acabamos de comentar. Aquí este es un ejemplo de un desistimiento, no sé si se alcance a ver bien, pero aquí la autoridad nos desistió porque la carpeta no se nombró como punto 6, entonces su gran desistimiento es de, yo revisé los archivos de la consulta efectuada, la documentación aportada por su representada, se conoció que omitió proporcionar la carpeta denominada punto 6, como se muestra a continuación. En el escrito yo le puse que se proporciona la carpeta electrónica en formato .zip denominada .6 que contiene carpetas de tal cliente y entonces ya revisó, la autoridad revisó los documentos que adjunté al MAT y resulta que no estaba el .6 y tal cual, no estaba, lo he de reconocer, sin embargo, abriendo todas las carpetas, ahí estaba la información que hacía alusión al .6. No la nombré con .6, pero sí estaba la información. ¿Y qué resolvió la autoridad? Pues lo anterior, esta autoridad se vio impedida para verificar la procedencia del impuesto al valor agregado acreditado derivado de dichas operaciones, al no contar con la información suficiente para conocer los términos y condiciones pactados con sus principales proveedores, el concepto de los bienes y productos recibidos por su representada, así como la fecha y monto pagado, por lo que se le tiene por incumplido en este numeral. En tales circunstancias, visto que la contribuyente tal no da cumplimiento al requerimiento de información y documentación realizado mediante el oficio tal, esta subadministración adscrita a la Administración General de Hidrocarburos, lo tiene pues como desistido, ¿no? Entonces, esta es una mala práctica, es muy común, pero pues esto pues falta la resolución fundada y motivada. En el reingreso, ya no puse aquí el ejemplo, pero en el reingreso, la verdad es que sí me aventuré olímpicamente a decirle al SAT, esto pues no resulta, y se lo puse tal cual, un acto gracioso para que desistas a mi representada. Quiero decirles, y no tendría por qué hacer la diferencia,
Es un gran contribuyente, es un contribuyente muy grande que enajena embutidos en toda la zona del Bajío. ¿Y por qué hago este comentario? Porque el SAT agarra parejo, ¿eh? Es una devolución grande, te desisto porque no abrí la carpeta. Es una devolución pequeña, te desisto porque no abrí la carpeta y no lo encontré. Ese fue el único motivo del desistimiento. Para el reingreso se hicieron todas estas manifestaciones, sobre todo pues diciendo a la autoridad, insisto, que no era un acto gracioso decir que porque la carpeta no estaba nombrado como punto 6, me lo desistes. La verdad es que lo he de confesar, al momento de pasar el escrito para firma, he visto, bueno, el representante legal sí se le hizo arriesgado. Sin embargo, tampoco no se trata de faltarle el respeto a la autoridad, pero tampoco de que nos nieguen los derechos y en particular de obtener nuestro saldo a favor. Todo, absolutamente todo con respeto, de allá para acá y de acá para allá también como autoridad. Mitos y realidades. Hay un mito bien grande y es el primero que puse en el tema de las devoluciones. Oye, contadora, oye, Karen, es que si ingreso mi saldo a favor, la autoridad me va a auditar. Un mega super mito. Y ahorita menos por la falta de personal, por la carga de trabajo importante, es fundamental el flujo de efectivo para muchísimos contribuyentes. No debería de ser así, la verdad yo considero que no debería de ser así porque un contribuyente no debería de sobrevivir de sus saldos a favor, debe de tener otro mecanismo financiero para, pues no para sobrevivir, para vivir. Sin embargo, sí es un tema importante el tema de los saldos a favor. Muchos contribuyentes, pues déjenme llamarlo así, pues se acostumbran a obtener sus saldos a favor mes a mes. Ya cuando llega un requerimiento, bueno, pues ahí se va trazando un par de semanas. Pero no, no es verdad que porque ingresen los saldos a favor vaya a llegar una auditoría. ¿Qué es lo que pasa? La autoridad previamente revisa la actividad del contribuyente. Si importa, si exporta, es muy importante tener bien claras las fracciones arancelarias que sí cuadren o coincidan con la actividad, con lo que estamos importando y exportando, porque ese sí es un foco rojo. La actividad, si es una actividad que sea generadora de saldos a favor, no va a haber ningún problema de una auditoría. Actualmente tenemos un cliente en el despacho que es un proyecto muy importante a nivel nacional en donde la contribuyente no es generadora de saldos a favor. Este proyecto se trabaja por hitos y es tan importante que genera saldos a favor por montos importantes. ¿Pero por qué digo esto? Ya llevamos 24 meses recuperados mes a mes y jamás nos han hecho una auditoría. Hubo un mes en particular que se importó maquinaria importante y entonces se generaron más de 100 millones de pesos en ese mes y no hubo una auditoría de por medio. Entonces, es total mentira de que una solicitud de devolución es la antesala para una auditoría. El SAT no devuelve, lo que decía hace un momento, el SAT sí devuelve, pero el SAT devuelve lo mejor de lo mejor. Hay que hacer el expediente preciso y les podría decir que casi perfecto, pero el SAT sí devuelve. Muchos clientes llegan, no, es que el SAT no me devolvió, que no sé qué, no sé qué, pero a la hora de revisar también hay que reconocer que nosotros como contribuyentes también nos equivocamos, que también no tenemos toda la experiencia porque no todos sabemos todo y no tenemos esa experiencia y ese feeling para ingresar un saldo a favor o incluso para atender un requerimiento o se nos van quemando los plazos, el pago provisional, el cierre de mes, esto, el aviso de PLD, aquello, la auditoría, el IMSS y no sé qué tanto y no se le da atención debida al requerimiento, pero el SAT sí devuelve y se los puedo asegurar. Otro gran mito es ingresar documentación al inicio de la solicitud, evitar un requerimiento. Este es súper común, muy común. Yo respeto mucho la estrategia de mis colegas. Claro que ahorita muchos han de decir, no, pero pues sí, a mí sí me funciona, ¿no? Sí, yo no digo que no funcione, claro que funciona. Aquí el problema, y lo digo con toda mi experiencia que obtuve directamente en esta área en el SAT, es que la autoridad se ve obligada a revisar toda esa información que se ingresa al inicio de la solicitud de devolución. Alguna vez en un despacho en el que colaboré,
había una solicitud de una farmacéutica y, y la instrucción era ingresar 80 anexos al inicio de la solicitud de evolución. Entre esos 80 anexos, por ejemplo, lo recuerdo muy bien, estaban las etiquetas de los medicamentos. La verdad es que si el SAT no tiene ni tiempo de revisar el papel de trabajo del IVA acreditable, pues imagínense ahora la etiqueta. Sí procedía, por supuesto que sí procedía. Sí es una actividad generada de saldos a favor, claro que sí. El problema es que van acostumbrando a la autoridad a esos 80 anexos. Y el día que el contador se va de vacaciones, que no puede, que tiene una reunión, que ya le renunció el auxiliar contable, ya no hay quien ingrese esos anexos y entonces el SAT te los vuelve a pedir. Y aparte de esos 80 anexos, el modelo de riesgos califica el saldo a favor, le pide otras cosas que nada que ver con esos 80 anexos. Entonces, mi recomendación, y este es otro tip, si se puede no ingresar información al inicio de la solicitud de evolución, no lo hagan porque la autoridad de ahí va a sacar más información. Para mí, cuando se hace eso, para mí son 3 requerimientos porque tú ya estás dando el principio que el papel de trabajo del IVA acreditable, los principales clientes, los principales proveedores, los pedimentos, bla, 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 todo lo que te piden en el primer requerimiento. Obviamente la autoridad, insisto, no tiene dinero, quiere hacer un requerimiento excesivo para no pagarte, para no devolverte, y entonces te hace un primer requerimiento que para mí ya es el segundo. Entonces te dice de la información que ingresaste al inicio de la solicitud de evolución, vi que proporcionaste el papel de trabajo del IVA acreditable y entonces de dame esto, esto y esto y el otro. Ya se lo das y te hace un segundo requerimiento, que para mí ya es un tercer requerimiento. Entonces, insisto, y una gran disculpa, no es de que no funcione esta estrategia, por supuesto que sí, hay casos particulares en los que sí se debe hacer. ¿Cuál, Karen? Ah, pues en el reingreso de una solicitud de evolución, en donde tú ya tienes tu desistimiento y y ya la autoridad te dice, oye, ¿sabes qué? Pues, el papel de trabajo no cumplía con todos los requisitos. Ah, bueno, pero ya sé que me va a solicitar lo mismo para el reingreso de la solicitud de evolución, entonces, y reingreso mi solicitud de evolución y lo reingreso con el papel de trabajo que cumpla con todos los requisitos. Pero cuando es una solicitud que no tiene antecedente, que es una solicitud nueva, yo recomiendo no ingresar nada más que lo que dispone la ficha de trámite, obviamente el poder, la identificación y el escrito conforme a los requisitos del 18 y del 18A. A quienes salga con los 80 anexos, bueno, pues que lo siga haciendo, pero consideren que pueden pasar algunas circunstancias fuera de nuestro alcance, que después ya no haya personal que lo vaya trabajando. Esto no quiere decir que no hagas nada, no, pues sí, obviamente hay una revisión previa antes de ingresar o debería de haber una revisión previa antes de ingresar la solicitud, pero ya cuando te llega el primer requerimiento, entonces ahora sí tú ya tienes los papeles de trabajo hechos, entonces te vas adelantando. Las solicitudes se deben de ingresar por periodo de ejercicio consecutivo. No, tampoco hay muchos contribuyentes y la verdad es que el expediente se ve muy bonito adentro, lo ves como autoridad y van consecutivos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, etc. Pero no tiene que ver una cosa con la otra, es lo que comentaba hace rato que te piden información de otros periodos, pero no tiene que ver una cosa con la otra. Tú puedes ingresar los saldos a favor que tú quieres de cualquier monto consecutivo, los que estén por prescribirse, los más recientes, la información que tengas más disponible. Y eso no tiene nada que ver, no va a cambiar la suerte de ese periodo. A ver, ahora las realidades, insisto, y perdónenme la insistencia y me da mucho gusto decirlo y reafirmarlo, el SAT sí devuelve y devuelve lo mejor de lo mejor y devuelve las cantidades que sean. No hace mucho tuvimos, perdón, un asunto muy padre en donde este cliente llegó ya muy molesto. Oye, Karen, ya ingresé. Te Reingresé. quedaste en... Te cortó Karen nuevamente. Vamos a permitir que se conecte nuevamente. ¿Me escuchan, Alberto? Sí, ya, se cortó Una nuevamente. disculpa, ya íbamos bien, ya íbamos bien. Sí, ¿En qué parte me quedé, Alberto? ibas iniciando ese tramo de la plática.
¿El SAT sí devuelve Sí, ahí? ahí te quedaste y pum, se cortó. ¡Ay, Curiosamente no! se cortó ahí. No puede ser. Pues qué lástima, pero lo voy a repetir y perdón por sonar tan repetitiva. El SAT sí devuelve y devuelve lo que sea, el monto que sea. Estaba comentando que llegó un cliente al despacho y ya estaba muy enfadado porque ya había solicitado muchas veces su saldo a favor de ISR, ya lo había solicitado unas 23 veces y entre que él no solventaba el requerimiento, entre que el SAT no le entendía, no quería, lo desistía por todo, pues ahí iba y venía y así 23 veces. Llegó con nosotros, reingresamos este saldo a favor, insisto, de ISR y a la primera, como deben de ser las cosas, lo autorizaron. ¿Y qué creen? Que ahí sí ingresamos información y documentación al inicio de la solicitud de evolución porque se hizo necesario, porque ya traía un antecedente, porque ya era muy particular. Ya en todas esas 23 veces ya lo habían desistido y cada vez que lo reingresaba iba corrigiendo una y otra cosa. Entonces el SAT sí devuelve. Otra realidad es que se realizan cruces de información con la base de datos. Por eso también no recomiendo que se ingrese información al inicio de la solicitud de evolución, porque obviamente el SAT no tiene conocimiento, no tiene acceso a nuestros papeles de trabajo, a nuestro Excel. Entonces tú vas y resulta que ahí por un error humano, obviamente, relacionaste IVA acreditable pagado en otros periodos. Y pues eso el SAT no lo sabía y bueno, ahora con el uso de la inteligencia artificial, Alberto, que lo mencionabas, el cruce de datos ya hace el cruce con los FBI que tienen complemento de pago y ahí sí puede detectar mucho cuando se acreditan IVA de otros periodos. Pero si a lo mejor no está el complemento de pago, etc., pues el SAT no se va a dar cuenta. Aguas, no estoy diciendo que eso es lo debido. Lo que estoy diciendo es que no se vale decir mentiras, pero tampoco se vale decir toda la verdad. Entonces, pues nada más hay que proporcionar lo que nos... Nos ha estado yendo Karen, una disculpa a todos por la transmisión. Ahorita que se conecte nuevamente, pues estaremos comentando el tema. Karen, otra vez nos fuiste, pero Sí, sí, sí. básicamente es lo que sí devuelven y ibas a decir cómo. Ya, uy, no, pues qué mal, ¿eh? Y la verdad es que no estoy en un lugar en donde haya conexión inestable. Qué mal, qué mal. El SAT nos está escuchando a lo mejor. ¿Ahí me escuchas, Alberto? Ahí Sí, me escuchas. perfectamente, Ok. se escucha bien. A ver, ingresar documentación al inicio de la solicitud de devolución, evitar un requerimiento, esto ya lo vimos. La carga y exceso de trabajo, que ya lo dije, es una realidad. La verdad es que la autoridad fiscal tiene mucha carga de trabajo. Hay que hacerle a la autoridad la vida pues un poco más fácil porque sí tiene mucha carga de trabajo. Entonces, la verdad es que ellos no tienen tiempo de estar ahí entendiéndole al papel de trabajo. El SAT lo quiere pues bien hecho desde la primera vez, que pueda hacer un cruce eficiente pues desde un principio. Ahorita casi perfecta del expediente. ¿Me escuchan ahí, Te Alberto? cortaste, Karen, ¿eh? Déjame ver cómo vamos a solucionar esto. Básicamente, digo, te quedaste en el tema donde, bueno, sí te contesta el SAT y estás, lo que sí devuelve y no entregar toda la información desde el inicio. Bueno, estabas comentando algo sobre eso. Me voy a conectar a mis datos. Tanto. Y si no, por favor, Alberto, avísame. Ya cambié de Claro, red. sí, Ya no te cambié de preocupes. red. En verdad, una súper disculpa. Les decía que para la presentación de una solicitud de devolución
pues la correcta integración de un expediente y puede ser quizá obvio, de oye Karen, pues sí, tenemos que ingresar lo correcto, pero sí hay algunas claves que ahorita les quiero compartir. El expediente debe ir casi perfecto. Una revisión previa de papeles de trabajo, es bien importante hacer una revisión previa. Aunque nosotros hayamos hecho los papeles de trabajo, insisto, con la vida del contador es una vida muy matada en donde tiene que estar en todo y tiene que andar revisando todo y supervisando todo y una vez y otra vez y tan es así que para eso existen las complementarias. Entonces, si aquí hay alguien que les pueda echar un ojito a los papeles de trabajo desde una visión pues externa, pues eso va a ayudar muchísimo. Es fundamental hacer una revisión previa de los papeles de trabajo que se usaron de base para la presentación de la declaración. ¿Por qué? Porque aquí se detectan muchísimas veces errores de forma e incluso hasta de fondo, como por ejemplo este de acreditar IVA de otros periodos. Con esto te adelantas al requerimiento porque se supone que cuando ya te llegue el requerimiento, pues entonces tú ya vas a tener tus papeles de trabajo súper cuadrados, ya no vas a tener que estar ahí adivinando ni quitando y dándote cuenta al momento de la solventación de que estás acreditando el IVA de compensación, que es un tema ya la verdad es que muy hablado, muy planchado. Si mal no recuerdo y si no, corríjanme, este tema de la compensación se discutió y ya se dictó la sentencia, por así decirlo. Me parece, no estoy tan segura, en 2023, por ahí inicio de 2023. Entonces te puedes dar cuenta de eso. Y aunque a veces parezcan cosas obvias, pues la verdad es que se puede dar que se te pueda ir eso, ¿no? Entonces, muy importante la revisión previa de los papeles de trabajo y quitar lo que se tenga que quitar. A lo mejor celebraste una operación con un proveedor listado al que se refiere el artículo 69b y pues tú ni en cuenta, o eres un nuevo contador en la empresa, o eres el nuevo asesor, y pues toda esa información se la llevó el anterior, y pues tú ni en cuenta, y pues a todos nos surge el dinero, a todos nos surgen las devoluciones, ¿no? Pero vale la pena esperar un par de semanas más para hacer esta revisión y que la solicitud, perdón, se vaya blindada. El cruce de información, pues con lo que tenemos a nuestra mano, por ejemplo, la DIOD y la declaración, insisto, a lo mejor suena muy obvio, pero vale mucho la pena hacer este cruce de información. Muchas veces y un error común es el tema de los exentos, que en una declaración sí se manifiesta y en la otra no. Y el SAT, con tal de no devolver, pues, te dice que pues eso no coincide. Y después tú no puedes presentar una complementaria porque al SAT ya no le gusta que en el proceso de devolución tú presentes complementarias, a pesar de que el artículo 22 dice, bueno, pues si es error de forma y es un error aritmético, eso dice, no es necesaria la presentación de una declaración complementaria. Entonces, pues cruce información con lo que esté a nuestro alcance. Oye, Karen, pero es que llegan muchos requerimientos en donde nos solicitan o no cuadra la información con nuestros clientes y pues yo qué, o con mis proveedores y yo qué, bueno, eso no, ahora es que pues ese no es nuestro problema, pero hay una forma y hay una manera de explicarlo en el escrito libre en donde tú proporcionas la totalidad de las operaciones celebradas con dicho proveedor o cliente y proporcionas pues el 100% de los cobros de los FDIs y pues no hay de otra, ¿no? Por lo menos de este lado no hay delito que perseguir, SAT. Y la joya de la corona que me encanta, la verdad es muy importante, el escrito libre es la clave, por supuesto, y la integración correcta del expediente, la revisión previa de papeles de trabajo, el cruce de información, pero la verdad es que el escrito libre, luego yo pienso en nuestros asuntos en IntegraTax, pues eso ya no es escrito libre, eso ya es recurso de revocación al inicio de una solicitud de devolución porque se dan muchos elementos y sobre todo, más que al inicio de la solicitud de evolución, en solventación a los requerimientos. Es súper común, es un machote, la verdad, que el SAT te requiera, por ejemplo, los contratos con clientes y con proveedores, y pues muchos contribuyentes pues no celebran los contratos escritos, ¿no? Porque ya no se hace necesario, porque ya se conocen, porque pues todo funciona súper bien y todos 10 de 10 y tú me enajenas la mercancía, yo te la pago y ya no se hace contrato y así llevamos ya 20 años. Sin embargo, eso no se expone en el escrito libre y entonces es un motivo y la verdad es que con justa razón de un desistimiento, porque el SAT te dice, oye, pues yo te pedí los contratos y tú no me los proporcionaste y ya después llega el desistimiento y el contador se queja y dice, no, pues es que no los tenemos, no celebramos contratos. Pues sí, pero eso tampoco te lo dijiste a la autoridad en el escrito libre y no le explicaste que el contrato verbal es totalmente válido.
Y entonces tienes que regresar, que ahora ya no se va a poder, y tienes que regresar y decirle, ah, no, pues es que no tengo el contrato escrito, pues es que lo tengo verbal y es totalmente válido. Eso es súper, súper, súper importante el escrito libre. Nos ha tocado y seguramente a mucha de nuestra audiencia hoy, papeles de trabajo extensos, hay papeles de trabajo y sobre todo en las tiendas de conveniencia que son más de 600, más de 500 sucursales y el papel de trabajo es de más de 1 millón de celdas. Entonces, si el SAT no le explicas cómo concatenar ese papel de trabajo, cómo interpretarlo, el SAT no se va a la tarea, porque entonces el SAT tiene además una semana nada más contando lo que ya expliqué para depositar el segundo requerimiento, pues nada más tiene 5 días hábiles y pues la verdad es que tu solicitud, tu trámite no es el único. Entonces él abre 80 archivos en Excel porque hay que recordar que el MAT nos permite hasta máximo 4, que en realidad no son 4 porque tú los sipeas y entonces ya eran 4 y ya se hace 4.2 y entonces ya se hace un desastre. Entonces abres 80 archivos que pesan 3.7, 3.5 megas. Bueno, pues el SAT no va a estar buscando en el archivo 42, ahí está la totalidad. Es bien importante explicar en el escrito cómo se identifica ese papel de trabajo, cómo se interpreta, cómo se concatena la información, si hay pagos parciales, si no lo hay. Insisto, lleva su tiempo, sí, y es lo último que voy a decir para que se alleguen de los mejores, lleva su tiempo, sí, pero vale la pena, porque si tú se lo avientas así, si ya se te fue el día 20, pues ya ni modo, pero pues, ¿cuál es la consecuencia? Pues el resultado que no queremos, que es el desistimiento. Entonces, la verdad es que un buen escrito, pero un escrito bien explicado, porque muchas veces yo he visto muchos escritos que la verdad es una copiadera y pegadera del requerimiento, y eso, pues, la verdad es que no abona, no nutre. Entonces, la clave de verdad, se los prometo, está en el escrito libre. Si tú le explicas a la autoridad, se lo explicas, como decía hace un momento, de buena forma, bien, de buena gana, de buena fe, cómo se interpretan los papeles de trabajo, qué le das y qué no le das y por qué no se lo das. Y aquí viene muchísimo el tema de la materialidad, que yo dije muchos años, el tema de la materialidad ya me aburrió porque ya siempre es lo mismo y entonces ahora ya nos publicaron la jurisprudencia para ya salir del tema de la materialidad. Pero el tema de la materialidad también ya es un tema muy explorado en donde muchos contribuyentes se siguen adoleciendo porque pues no se pues porque no les devuelven, pues con la justificación de la simetría fiscal. Y pues la verdad es que eso pues ni se vale, ni es justo, y ya, pues ya no procede, ¿no? Es bien sabido en el argot fiscal, es conocido públicamente que en materia de devoluciones es común que a un contribuyente se le rechace una solicitud de devolución bajo el sustento de que los proveedores no han declarado el impuesto que pues nosotros los contribuyentes válida y legalmente nos acreditamos, o bien pues que han declarado en cantidad menor. Entonces la autoridad, y eso es muy común, insisto, dice, no, pues es que sabes qué, pues que no hay simetría fiscal. Sin embargo, también ya se resolvió y ya hay precedentes que la famosísima simetría fiscal y así con mayúsculas, no es suficiente motivación para considerar improcedente una solicitud de devolución. Y eso se resolvió a través de un criterio, si mal no recuerdo, un criterio aislado de una sala regional y más o menos creo que lleva por rubro simetría fiscal, algo así, que dice pues que eso no, que dispone que la simetría fiscal no es motivo para un desistimiento. De ese criterio se desprende que si bien obviamente lo idóneo sería que a cada reconocimiento de ingreso grabado correspondería una deducción, obviamente el hecho de que la autoridad detecte, se dé cuenta por el cruce de información, etc., que no existe dicha simetría fiscal, pues esto no es suficiente motivación y mucho menos fundamentación para negar o desistir una solicitud de devolución. Entonces, bueno, tú estás cumpliendo en tiempo y forma tus solventaciones y además estás acreditando pues, que cumples con todos los requisitos, ¿no? Entonces, pues todo este tema se debe de exponer en el escrito libre. También se deben de agarrar no solamente de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, sino también del propio artículo 22. Y es verdad que el artículo 22, su finalidad no es detectar si se emiten documentos que soportan actividades o actos inexistentes. Para eso está otro procedimiento. O comprobar incluso frontalmente el cumplimiento de algunas obligaciones fiscales. El artículo 22, en mi opinión, su esencia es verificar
la procedencia de la devolución, pero no de una manera excesiva, que eso ya lo comentamos. Y en ese ejercicio, en ese análisis, es posible, obviamente, y tiene derecho de revisar la materialidad, perdón, de las operaciones que le den sustento. Y también es cierto que en ningún ordenamiento legal jurídico existen listados de los que se considera o que se considera estrictamente indispensable a criterio de la autoridad. Entonces, pues obviamente es infundado y siempre ha sido infundado que la autoridad revisora, que el SAT, que el subadministrador del jefe de departamento, quien guste ni mandes, verse la insuficiencia de la documentación proporcionada. Pues insisto, no hay ninguna ley que tenga un listado particular en donde diga, oye, pues es mi proveedor de lámparas y necesito esto y esto y esto porque los proveedores de lámparas te van a dar esto, ¿no? Entonces, insisto, la Suprema Corte incluso ya se ha pronunciado incluso a este respecto y ha sostenido que las leyes no son catálogos, diccionarios o glosarios y pues resulta imposible definir para todas las actividades que sí se considera como pues como suficiente, ¿no? Es muy importante, ¿y por qué digo todo esto? Porque todo esto hay que manifestarlo en un escrito y a veces el escrito está más fundamentado y motivado que la resolución de la autoridad, ¿verdad? Pero es bien importante decir que el principio que en derecho se le conoce que a lo imposible, pues nadie está obligado. Es que el contribuyente de ahí al lado te puede dar la materialidad de su proveedor de lámparas, pero pues este es otro proveedor y no es lo mismo y por supuesto que no, no es lo mismo. Y claro, y es verdad que la claridad de las leyes constituye uno de los imperativos apremiantes y necesarios para evitar o disminuir la vaguedad en estas leyes, ¿no? Pero no se puede desprender o concluir como requisito para el legislador que en cada uno de ordenamiento defina un listado de la documentación idónea. Entonces, pues, ahora sí que todos nos vamos cuadrando, ¿no? Solicitudes de devolución en tiempo y forma. Esta es una pantalla que ustedes la conocen muy bien, es el modelo de administración tributaria. Aquí se revisan el estatus de las solicitudes de devolución. Quiero mostrarles de un cliente que tenemos de casos de éxito, todo lo que recuperamos. 57.724.000, y esto fue por un pago de lo indebido, por ese monto que, por cierto, cuando llegó con nosotros ellos ya lo tenían ingresado. Ahí tenían un problema también de entendimiento porque los asesores y en general la compañía es de chinos, entonces pues sí se les complicaba bastante. Actualmente tenemos un cliente que tiene contadores entre americanos e indios, entonces la verdad es que el entendimiento para ellos se les complica, bueno, pues aterrizar la ley mexicana, ¿no? Pero bueno, estos 724 fueron de un pago de lo indebido, por eso el monto se desistió, nosotros nos desistimos, se reingresó. Vuelvo a lo mismo, y que me encanta el escrito libre, se explicó por qué sí procedía y todo lo que se tenía que decir, ¿no? Era de una importación. 10 millones, 135 millones, la verdad es que pues tenemos mal acostumbrados a los clientes que siempre se devuelven y ellos obtienen este tipo de cantidades, ¿no? Y como lo dije desde un principio, por supuesto que nosotros nunca hemos dicho que no a ningún asunto, cualquier cantidad, cualquier monto, cualquier contribuyente de cualquier actividad, de lo que sea, para nosotros es importante, pero lo que les quiero transmitir es que el SAT sí devuelve y que este resultado es pues el resultado de un expediente bien hecho, de un escrito pues bien hecho, de un escrito con respeto hacia la autoridad, porque claro que se lo merece también como nosotros como contribuyentes, eso lo dispone la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que se deberá de ser tratado a los contribuyentes con respeto y con consideración. Entonces, no hay que ser agresivos con la autoridad y también lo digo porque en una ocasión yo estando del otro lado del escritorio, llegó un escrito, mmm, pues sí, pasado, porque nos ofendían literalmente, pues nos decían literalmente así groserías porque estábamos requiriendo eso y pues por supuesto, además de que esto solicitud está toda mal hecha, encima de todo, los insultos, pero ese es el resultado de un buen trabajo, perdón, de una revisión previa del saldo a favor antes de ingresar la solicitud.
En el mismo sentido, quiero mostrarles unos casos de éxito que tenemos. No quiero sonar presunciosa y ofrezco una disculpa de antemano. Esta diapositiva está un poco desactualizada porque cada mes nos devuelven. Y entonces, pues ya desde 2019 con esta empresa de embutidos, que por cierto fue el ejemplo que les mostré del desistimiento, pues ha sido una recuperación de, en ese momento que la hice hace una semana, antes de que el SAT se fuera de vacaciones, 280 millones sin desistimientos. Ellos llegaron con nosotros con un desistimiento y que por ahí por una queja de la Prodecon, también ese es otro error. Por un lado no te vas a estar peleando y por el otro lado te va a estar devolviendo, o te peleas o no te peleas, ¿no? Entonces, ¿cuál fue pues ahí sin una recomendación, hay una instrucción? Lo primero que van a hacer es mañana, primera hora, van a ir a la Prodecon y se van a desistir y van a quitar todas las quejas que tengan que quitar. Vamos a analizar el desistimiento, vamos a reingresarlo y vamos a corregir todo eso. Afortunadamente nos hicieron caso y desde entonces ellos no conocen otra cosa que autorizaciones totales. Recientemente, hace como un mes, la verdad es que nos autorizaron una parcial, pero ¿por qué? Porque se fue por ahí una operación, por eso decía lo de que si se va el contador, se fue por ahí una operación en la que se enajenó, bueno, más bien se relacionó la venta de un camión a la tasa del 0% y nosotros estábamos conscientes. Yo considero, la autoridad válidamente nos los preguntó, oigan, pues ¿por qué enajenaron un camión a la tasa del 0%? Y nosotros, no, pues, fue un error, ¿no? Yo considero que no hay autorizaciones parciales. ¿Por qué? Porque en este caso, pues el SAT nos devolvió lo que nos tenía que haber devuelto, porque esa enajenación no era el 0%, y le proporcionamos la documentación en donde sí se trasladó el IVA, sí se cobró el IVA y todo eso, simplemente fue un error. Ahí la contadora no estaba y se pasaron los papeles de trabajo y eso no se pudo detectar. Por eso decía hace rato lo de la recomendación, si hay alguien más que les pueda hacer un check a sus papeles de trabajo, bueno, pues también se vale y eso es trabajo en equipo para evitar todo esto. Pero insisto, yo creo que no hay autorizaciones parciales porque en este caso fue una autorización total de lo que procedía. Y pues todos felices y contentos, se desistió y la autoridad autorizó total, no te quitó algo que no procedía, estaba mal relacionado y ya. Y es de esta empresa y es del ejemplo que di, muy, muy contentos, muy a gusto. La verdad es que no nos cambian por nada. Una empresa muy bonita, muy en orden, muy grande también, muy bien hecha. Una empresa cerera que tenemos en Monterrey, ellos también llegaron con un súper temazo. Ellos aplican o hacen uso, echan mano de un estímulo que se publicó desde el 2013, me parece. Ellos llegaron con nosotros ya con solicitudes de devolución ingresadas y la declaración mal hecha. Ellos manifestaban el estímulo en el rubro de devolución inmediata obtenida y como todos ustedes saben, pues ese rubro es especialmente y particularmente para las chatarreras. La resolución miscelánea por ahí dispone algo que ese rubro se utiliza para eso y el contador que no sabía cómo hacerlo, pues lo puso ahí. Entonces la sugerencia fue, hay que desistirnos de todas las solicitudes de devoluciones, hay que presentar complementarias y desde entonces lo mismo, pura y total devolución, autorizada total y así se corrigieron y ya hemos recuperado en este caso, pues desde el 2023, desde el ejercicio de 2023 nosotros empezamos a trabajar, pero empezamos a recuperar sus saldos a favor desde el 2021, todas esas las tenían autorizadas y otros pues, que ya también están bien acostumbrados que mes a mes llegan sus saldos a favor. El contador nos exigía mucho y bueno, quien tiene el oro es el que manda, ¿no? Eso nosotros lo sabemos como asesores, todo el mundo aquí lo sabemos, pero también pues, para eso estamos los asesores. Me exigía mucho que se ingresara toda esta información al inicio de la solicitud de evolución, que ya lo platiqué, no contador, no es lo más conveniente, no, que ingrésalo, Karen, contadora, ingrésalo, ándale pues necio, ahí voy y ya ingreso todo. Llegó el requerimiento y no les quiero contar qué tanto me pidieron. Entonces ahí ya para mí era un segundo requerimiento, porque si yo sabía que en el primer requerimiento me iban a pedir el papel de trabajo que yo ya tenía preparado porque yo había revisado la información, entonces ahora por ingresar todo eso, ahora el SAT me pidió más. Obviamente fue la primera y única vez que hicimos ese ejercicio. El contador ya se quedó muy satisfecho de que no entendió por qué no me gusta ingresar esta información al inicio de la solicitud de evolución.
La empresa china, que es la diapositiva del caso de éxito que les acabo de mostrar, es una empresa china con un proyecto muy importante a nivel nacional, con inversión en México. Se ha recuperado afortunadamente más de 200 millones hasta el otro día que hice esta presentación, pero la verdad es que han sido montos muy interesantes. Es una operación plana, claro que muy interesante. Al principio costó un poco de trabajo que la autoridad lo entendiera. Pero eso sí, quiero decirles que jamás nosotros nos hemos acercado con la autoridad a tratar de explicarle porque confiamos totalmente en nuestro trabajo, confiamos totalmente en el escrito libre y no fue necesario. Sí hubieron requerimientos, claro que sí, lo que decía hace rato, el SAT sí devuelve, y sí devuelve lo bien hecho, pero pues también devuelve con requerimientos y es totalmente válido. Más de 200 millones con esta empresa, de una comercializadora que también ya dije un ejemplo de papeles de trabajo de más de 1 millón de celdas. Es una comercializadora muy famosa en el Bajío. Son más de 600 sucursales y pues imagínate que la autoridad te pide que integres los ingresos, los gastos y aparte, pues ustedes ya saben, van a esas tiendas de conveniencia y van a pagar ahí o van a hacer la recarga o van a pagar la luz. Entonces todo eso hay que separarlo, son creo que 80 cuentas bancarias, todo eso, pero también ellos llegaron con nuestros adolescentes, no sé, pues, que el SAT no le devolvía y no, y cómo, y no. Y la verdad es que cuando yo vi sus papeles de trabajo, pues una disculpa, pero hasta me dolieron los ojos. De por sí eran papeles de trabajo enormes y después pues un poco, pues ahí medio chuecos. La verdad es que con justa razón el SAT no les devolvía. Afortunadamente se pudo enderezar. Sí, sí proceden los saldos a favor. Esta comercializadora genera sus saldos a favor por los pagos a proveedores, una cervecería, por cierto, y sí proceden, pero pues el chiste es cómo hacerlo bien. La tienda, perdón, este ejemplo fue de la tienda de conveniencia y de la comercializadora es muy parecida para todo este caso, es muy, muy, muy parecida. Hasta aquí llega mi presentación, Alberto. Sin embargo, me gustaría, sí, comentar el tema de la jurisprudencia que Sí, tiene que ver adelante, adelante. con muchísimo, y la tengo aquí, tiene muchísimo que ver con todo esto. No sé qué tanto valga la pena leer la jurisprudencia, la verdad es que sí lo voy a hacer para que todo nos quede claro de qué estamos hablando. Lleva por rubro solicitud de devolución de saldo a favor. Si la persona contribuyente no impugna la resolución que la niega por cuestiones formales, no puede presentarla nuevamente. La verdad es que sí es un tema de preocupación. Hace rato les comentaba y les contaba que hubo una solicitud de devolución que se ingresó más de 20 veces y pues aquí parece ser que esto ya no se va a poder, ya no vas a regresar las veces que se te dé la gana a tratar de corregir todos estos errores. Entonces, a ver, hechos. Los órganos contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la posibilidad de que la persona contribuyente que no impugnó la resolución de la autoridad fiscal, que negó la devolución de saldo a favor por cuestiones formales, pueda presentar una nueva solicitud subsanando los elementos omitidos y aportando nuevos. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que no es viable presentar una nueva solicitud de devolución de saldo a favor cuando la autoridad fiscal negó total o parcialmente la primera por cuestiones formales y esa determinación no fue impugnada. Justificación. El artículo 22 del Código Fiscal de la Federación establece el procedimiento para que la autoridad se pronuncie sobre las solicitudes de devolución de saldo a favor. Una vez requeridos la información y los documentos necesarios, si la autoridad niega la solicitud por cuestiones formales, el contribuyente puede controvertir esa decisión. De no hacerlo, no puede solicitar nuevamente la devolución subsanando las deficiencias en información y documentos o agregando nuevos, si bien conlleva el derecho de solicitar la devolución a través de mecanismos correspondientes que a su vez perdón, me perdí, que a su vez conlleva el derecho a solicitar la devolución a través del mecanismo correspondiente. Si no la autoriza por existir vicios formales, el contribuyente debe agotar los recursos administrativos o bien acudir al juicio contencioso administrativo. No agotarlos no implica una nueva oportunidad para solicitar la devolución, pues la autoridad ya emitió una determinación que solo puede variar a través de una resolución judicial o administrativa. Estimar lo contrario atentaría contra el principio de seguridad jurídica,
pues permitiría al contribuyente subsanar o incluso mejorar la solicitud inicial sin haber agotado en su totalidad el procedimiento para obtener la devolución del saldo a favor. Y si se dan cuenta, bueno, todo lo que hemos comentado hasta ahorita, pues tiene que ver mucho con esto, ¿no? O sea, no vas y te vas a equivocar 23 veces. Por eso es importante y fundamental un escrito libre, pues muy, muy bien hecho. Por eso es fundamental y muy importante hacer tu expediente de la solicitud de evolución desde un principio bien hecho. También es otra cosa, la verdad es que, pues ni modo, el mal hecho trabaja doble y ahí están las consecuencias. Y ahora, lo comentaba hace un rato con toda la presión que tenemos de nuestros vecinos de allá arriba, América para los americanos, la verdad es que están apretando mucho a nuestro país, todo este contexto económico se va a complicar y el SAT no tiene dinero y no tiene dinero y no lo quiero que lo malinterpreten, o sea, para andar regalando, no, porque no es regalo, porque asiste la solicitud de evolución, pero pues tampoco para andar devolviendo a todo, aunque la información y documentación esté mal. ¿Preocupa mucho este criterio? Sí. Es momento de allegarse de lo mejor de lo mejor. Ahora sí, de lo mejor de lo mejor. Hay que levantar la mano y decir, lo comentaba hace un momento y todos los contadores de aquí me darán la razón, la vida del contador es una vida muy, muy exigente, de mucho estrés y no siempre se tiene el tiempo suficiente para atender debidamente un requerimiento. Entonces muchas veces se dejan de atender. Otro de los grandes errores, y tiene que ver con esto, por supuesto, es de que los contribuyentes quieren ingresar 10 solicitudes de saldos a favor. Sí, a todos nos surge el dinero, pero la verdad es que te van a llegar 10 requerimientos y no los vas a poder atender. Y el único, los dos o los tres o la mitad los vas a atender mal. Y entonces aquí, ¿qué va a pasar? Pues entonces ahora pura negativa. Y entonces ahora, y jurídica ahorita de estar que no soporta, porque cuántos medios de defensa le van a llegar y por supuesto que no le van a dar la razón al contribuyente, se la van a dar al área fiscalizadora, al área de devoluciones. Y entonces ahí te vas a tener que ir al juicio contencioso. Y lo que decía desde un principio, ustedes, los empresarios, dueños de las empresas, los propios contadores, los que cobran por comisión, los que, oye, pues, tienes que dar resultado en la empresa, eres subordinado, pues no quieres un buen pleito, quieres dar resultados. Entonces, yo los invito a que se acerquen ahora sí a personas muy capacitadas y muy especializadas en el tema de las devoluciones, porque si de por sí lo tenías que hacer desde un principio, porque si no, no cobras tu comisión o ya te regañaron porque para eso te contrataron, pues entonces ahora sí nada más va a haber una ocasión, nada más va a haber una ocasión. La verdad es que nosotros en IntegraTax siempre ha salido a la primera y mucho es por nuestra experiencia que Alberto ya me hizo favor de mencionar al inicio de la solicitud de evolución, que ya todo el mundo aquí lo sabe. Yo estuve en el área de evoluciones en grandes contribuyentes y pues eso pues claro que te da otra visión de cómo integrar el expediente, cómo hacer los papeles de trabajo, porque a ti te hubiera gustado como autoridad que así se fuera, pero háganlo. También es verdad que la vida del contador es un poco celosa, entonces muchas veces no queremos compartir, pero vale la pena. Obviamente se tendrá que emitir, eso es obvio, un comprobante fiscal, el cual será deducible y el IVA que te cobre Se está cortando, Karen. totalmente acreditable y si la autoridad te pide justificación de ese caso, pues por supuesto. Karen, se cortó la respuesta. Alberto. Bueno, hay algunos problemas técnicos el día de hoy. Pero bueno, vamos a, algunas preguntas ya están empezando a llegar. Ahorita que regrese Karen, Karen se cortó nuevamente ¿Ahí me escuchan? Sí, ya. Ah, ya, perdóname, Ok. perdóname. Les comentaba que ahora más que nunca es muy, muy importante acercarte a un buen asesor, a un asesor especialista. Hay que reconocer y hay que tener la humildad, decir que no todos somos todólogos, no todos lo sabemos todo y no importa que no nos dé pena acercarnos con un colega que sí sepa hacer devoluciones o que las haga mejor o que tenga un récord de devoluciones de 100% autorizadas totales, en lo que tú como contador de la empresa te enfocas a otras cosas, haces el aviso de PLD o mandas el pago provisional en tiempo y forma. Es muy importante hoy más que nunca por esta
por este precedente, por esta jurisprudencia, hacerlo bien desde un principio. Hay que estar bien conscientes de las consecuencias de no atender un requerimiento debidamente. A lo mejor ya no va a haber chance porque muchos contribuyentes lo hacen, pues no lo contesto ahorita y pues ahí prendo mi veladora y que me lo soliciten en el segundo requerimiento, pues a lo mejor ahorita ya no va a haber chance de un segundo requerimiento y eso no va a ser lo peor es que ya va a ser negativa. Entonces, insisto por tercera ocasión, acérquense a verdaderos expertos, acérquense y que les expongan una estrategia, pero una estrategia que les den un calendario. ¿Por qué digo todo esto? Porque nuestra forma de trabajar en IntegraTax siempre se comparte un calendario al contribuyente, que claro que no, a veces te desfasas un día por cualquier cosa, pero más o menos ahí llevas el conteo. Y hablando de conteos, es bien importante contar con un asesor que tenga bien claro los plazos. En 2021 me parece que hubo una reforma al artículo 22 en el párrafo, no me acuerdo si sexto o séptimo, en donde dispone que el plazo se reanudará desde que se solventó el primer requerimiento y hasta el segundo, o si es uno o dos requerimientos, no sé si me explico. Entonces muchos contribuyentes dicen, oye, pues es que yo ya solventé los dos requerimientos y ya voy en el día 40. No, espérame, hubo una reforma en la que dispone que se tendrá como totalmente solventado hasta que tú solventes, en su caso, el segundo requerimiento. Y eso lo siguen contando ellos. Entonces, no hay justificación ahí de reclamarle a la autoridad fiscal, va en tiempo y en forma. Y eso, por ejemplo, se da mucho ahorita que la autoridad está de vacaciones, el contribuyente cree que le tuvo que haber devuelto antes de las vacaciones, pero no considero que son dos requerimientos y que hay una reforma. Y hay muchos asesores que desafortunadamente pues, no tienen este conocimiento. También el tema que se adicionó hace algunos años, la verificación domiciliaria, donde es bien claro el código fiscal en donde dice que se tendrá, no como desistida, se tendrá como no localizada la solicitud de devolución. ¿Por qué? Porque el contribuyente está como no localizado. Entonces, es bien importante darle seguimiento a la solicitud de devolución y bueno, pues ahí puede haber incluso otros problemas. eh, no sé, el tema de importaciones, exportaciones, ahí el tema de comercio exterior por tenerse como no localizados, entonces afectas a muchos. Y la verdad, con tanta carga de trabajo, no es rápido una verificación domiciliaria. Entonces, más o menos, las verificaciones domiciliarias, la autoridad las hace de 6 a un año. Entonces, para que le den muchísimo seguimiento, otro tema y un error muy común que los asesores no llevan a cabo es la verificación, el check de los proveedores listados de estos del 69B. Entonces ya cuando tú estás en tu solicitud de devolución, obviamente el SAT hace ese cruce y pues el cliente y el contribuyente pues ni en cuenta. Por eso, insisto, acérquense con los mejores, acérquense, pero alguien que les dé una estrategia, que les demuestre, que tengan resultados, que no les pida cosas excesivas, porque si de por sí el SAT te lo va a pedir y después tu asesor, el despacho, te va a pedir otros 80 anexos, la verdad es que es un tiempo, pues no perdido, pero a lo mejor no tan bien invertido. Alguien que tenga una estrategia eficaz, eficiente, alguien que sí les pueda demostrar que ya lleva un consecutivo de devoluciones, no importa el monto, pero que sí lleva un consecutivo y que así ha funcionado, ¿por qué les diga por qué sí, por qué no? ¿Por qué sí tenemos que proporcionar 80 anexos o por qué no? Y ya el cliente, ustedes ya decidirán si sí lo mandan o no, pero que sí sea fundamentado y motivado, que les muestre un escrito libre en donde diga por qué. Muchas veces los representantes legales pues ni siquiera ven el escrito libre porque ya les soltaron la firma al asesor y pues ya el asesor ya firma todo y pues qué bueno, mucho gusto por la confianza, ¿no? Pero pues a la hora de que no salió el resultado, pues ahí sí viene la queja, pero el otro no sabía ni qué firmó. Bien importante, y eso también lo quiero decir, y recordando lo que les acabo de decir hace un momento, que el día que nos ofendieron, yo era autoridad y este contribuyente nos ofendió, pues todavía pidió cita y dijo que no sabía nada, que no había firmado nada y pues que así que agarraban su firma de otro escrito y ahí la copiaban y la pegaban, ¿no? Entonces, pues si a lo mejor sí era cierto, pues imagínense el tipo de asesores que tenían, ¿no? Papeles de trabajo muy bien hechos, muy bien cruzados, bien filtrados. En general, yo como contadora, y no nada más para las devoluciones, yo siempre les exijo y a mis subordinados en todos lados un papel de trabajo que hable por sí mismo, ¿no? Porque también es verdad que en el SAT no todos son contadores.
De ahí te andan revisando de verdad, pues, hasta arquitectos, ¿no? En verdad, te andan revisando ahí economistas, te andan, y no es porque no tengan esa capacidad, simplemente pues no es una formación. Entonces los papeles de trabajo también en nuestros clientes, yo les digo, pone el papel de trabajo rosa, o vamos a poner así, y no es porque el rosa sea mi color favorito, porque sé que a la autoridad así le gusta y sé que así va a ser más fácil para él digerirlo, explicarlo, filtrarlo, cuadrarlo, etc., ¿no? Hacer el análisis. Pero todos sus detalles te los va a dar un buen asesor. Ya si te desistieron 2, 3 veces la devolución o si tú no la pudiste hacer, no importa, vale la pena pagar una comisión por este asesoramiento con unos buenos asesores. Hay gente también que luego pues, cobra 10, 15% por una devolución, pero bueno, ya ese es problema de quien lo paga mientras salga, dicen muchos, ¿no? El problema luego también, insisto, es la carga de trabajo, ¿no? A alguien que les demuestre el plus de su trabajo. No nada más se trata de meter un script. Bien, pueden seguir enviándonos también sus preguntas, lo que regresa Karen. Digo, seguimos con algunos problemas por ahí técnicos, pero bueno, ya estoy seleccionando algunas preguntas que nos han hecho llegar, pero pueden seguirlas haciendo. En caso también de que alguna no se conteste en el aire, se pueden enviar lo vamos a enviar por correo electrónico con Karen para que las pueda contestar y pueda estar en contacto directamente con ellas. Karen, se volvió a cortar. Jaime, no, de hecho ya había terminado, Alberto, ya había terminado. Última recomendación es hoy más que nunca por esta jurisprudencia, o sea, no le tengan miedo, no le tengan miedo al SAT. A quien sí tengan el miedo es un mal asesor y así lo voy a decir abiertamente, no le tengan miedo, el SAT sí está devolviendo, sí va a devolver. Lo que pasa con esta jurisprudencia es que el SAT está endureciendo las reglas para devolver, entonces no le tengan miedo, no, si se dan cuenta, no cambió mucho porque siempre ha existido que cuando te niegan un saldo a favor, bueno, la única vía pues, no es reingresarla, es interponer el medio de defensa. Entonces no cambia mucho. Aquí lo que está haciendo ruido es el tema de la formalidad. Entonces no le tengan miedo al SAT, sigan ingresando sus solicitudes, pero tengan cuidado en todo esto. También hasta se vale cambiar de asesor. Hay que ser muy especialistas en devoluciones, lo que les decía desde un principio. El tema de las devoluciones ya es una subespecialidad de lo fiscal. Entonces, eso no tengan miedo, no va a cambiar muchas cosas. El medio de defensa siempre ha existido, las negativas siempre han existido, nada más que ahora hay que hacer perfectas, perfectas las cosas. No hay que darles motivos al SAT. Nos va a costar un poquito más de trabajo. Bueno, vamos a gastar, a invertir un poco más de tiempo, ¿es la palabra correcta invertir? Sí, pero va a valer la pena y nos vamos a ahorrar muchísimos juicios y vamos a obtener muchísimas devoluciones. Y pues hasta aquí mis comentarios, Alberto. Estoy muy agradecida, muy contenta. Es un tema que me apasiona muchísimo y quedamos a su total disposición. Cualquier duda que tengan, si tienen ahí devoluciones en proceso, atoradas, desistimientos, pues contáctenos. Es un tema, insisto, que nos De apasiona hecho, mucho. te iba a preguntar ahí, perdón que te Sí, interrumpa, sí, si pudieras poner tus datos como para que te puedan contactar. sí, Han sí, claro. estado, de todas maneras, Adrián va a pasarlos, pero por el chat, pero de todas maneras, si tienes alguna de tus, en la presentación, alguna pantalla donde Sí, tengas sí, claro. tus datos, ponlo porque nos han estado preguntando tus datos precisamente para contactarlos. Sí, por supuesto que sí, con mucho gusto. Les voy a proyectar un flyer que tenemos en el despacho y aquí vienen mis datos. Ujú. Y pues la verdad es que será un gusto seguirle ganando al SAT. La verdad es que Mira, será vamos a un algunas preguntas que han gusto. estado llegando, si quieres te voy comentando de Sí, una por vez. favor, claro que sí. Dice Karen, ¿cómo podríamos destrabar una devolución de IVA que está detenida porque el SAT solicita los acuses de cancelación de unas cuentas bancarias que ya no existen? Ay, clásico. Es que eso es súper clasiquísimo. Ajá. Mira, nosotros acabamos de tener una y la verdad es que nosotros ya eliminamos esas cuentas, lo consultamos con el auditor externo de la empresa y sí nos dio visto bueno y solamente así las pudimos destrabar. Y es súper clásico eso, ¿no? Y el SAT dice, oye, pero eso ya ni te afecta. No, pero el chiste es de desistir. Mi consejo sería ya que las eliminaras de la contabilidad, si es que se puede. Así le hice yo y la verdad es que sí. Y si no se puede eliminar cualquier cosa, yo te recomiendo que utilices este criterio de derecho que a lo imposible nadie está obligado y que hagas un buen escrito. Para mí lo más fácil es quitarlo de la contabilidad porque así lo hicimos. Ok. Sí, el comentario de él dice, las cuentas eran de un banco americano cuya razón social cambió y no Mm, hemos logrado obtener la cancelación claro. formal.
Ya se Por depuró supuesto. la balanza y se solventaron los requerimientos, pero siguen negando varias solicitudes. Yo te recomiendo entonces ahí, híjole, habría que ver cómo estás aterrizando el escrito y si no meterle más fundamentación. Ujú. Si no se puede eliminar, va a ser imposible. Entonces, yo te recomiendo que lo refuerces con el escrito, a lo imposible nadie está obligado. Ok. Otra duda dice, con relación a la jurisprudencia, ¿aplica para negación únicamente o también para desistimiento? No, es que ahí está el cambio. Entonces, la jurisprudencia aquí lo que sugiere es que ya no va a haber desistimientos. De hecho, el artículo 22 no da sugerencia, no da pie a un desistimiento. Desistimiento cuando no solventas el requerimiento, pero en otra cosa el código es muy claro, o todo o nada. Entonces dice, la parte que no se devolvió se considera negada y esto lo viene a reforzar. Entonces, pues lo siento, ya vámonos quitando el tema del desistimiento. Y pues yo creo que sí se va a adoptar esto, se debería adoptar, o todo o nada, y pues entonces ya todo va a ser negativo. Insisto, jurídica ha de estar vuelta loca, porque muchas veces, por ejemplo, este de los estados de cuenta, ¿no? ¿A poco me lo vas a negar por un estado de cuenta? ¿Y cuál va a ser tu fundamentación y motivación si esa cuenta ya ni siquiera tiene movimientos? La verdad es que sí va a haber a un tema adentro del SAT con jurídica y con todas las áreas internas, porque imagínate cuántas negativas va a haber. Entonces, sí vayámonos olvidando ya de la palabra de desistimiento. Y entonces entonces, en conclusión, pues aplica para pura negativa. Pero yo creo que ya no va a haber desistimientos, ya no vas a poder regresar 23 veces. Y tiene razón la jurisprudencia, ¿no? Ujú. Sí tiene, porque oye, 23 veces y vas y le vas parchando y le vas componiendo y le vas componiendo. No, se hace bien y se hace bien la primera vez. Ok, viene por ahí otra. ¿La jurisprudencia aplica para años anteriores? Pues mira, pareciera ser que no, pero con años anteriores, pues ¿a qué te refieres, no? Ahorita tú puedes solicitar un saldo a favor de 2020 y pues por supuesto que le va a aplicar. Ok. Viene por aquí otra. Bueno, cuando estás hablando sobre las inconsistencias, también sobre la cuenta clave, ¿verdad? Mencionaste algo. De la cuenta clave no, pero a ver, dime, ¿qué No, es pasa que con la... viene la pregunta, creo que faltó presentar inconsistencia en la cuenta clave. Supongo que por la negación también. Bueno, eso también es común, fíjate que es común que hay inconsistencias de la cuenta clave. Alguna vez ha pasado que por algún motivo está bloqueada y eso es parte del trabajo pues también del asesor, verificar y corroborar. Oye, en una preguntita al inicio, tu cuenta sí está vigente. Y es muy importante, recuerden que la ficha de trámite dispone que al inicio de la solicitud de devolución se deberá adjuntar un estado de cuenta no mayor a 2 meses. Entonces, a mí la verdad es que si ahorita estamos en julio, bueno, el viernes que regrese la autoridad, a mí me gusta, no voy a ingresar solicitudes el viernes, las voy a ingresar el martes, el miércoles. ¿Para qué? Para tener el estado de cuenta de julio. Y pues obviamente va a estar vigente. Ujú. Está. Dice, Karen, nuestra empresa constituida desde el 2016 y nunca habíamos trabajado con la devolución de IVA. Hasta este año estamos trabajando en ello con nuestro contador. ¿Desde qué año hacia adelante nos permitirá solicitar la devolución? Ah, creo que se cortó, Karen. Ahorita que regrese le vuelvo a repetir la pregunta. De cualquier forma, digo, en las preguntas que están enviando ya bastantes preguntas, algunas ya un poquito más complejas. Vamos a pasárselas a Karen para que los pueda atender. Pues ya veo por ahí casos así muy particulares, entonces quizás no las alcancemos todas a contestar, pero sin embargo, le vamos a pasar el listado para que pues puedan tener contacto directamente con Karen. Me parece, Alberto, que tu pregunta o la pregunta es desde qué año se puede solicitar, ¿no? Sí, ajá. Recuerden que la autoridad, la obligación de devolver el saldo a favor prescribe en los mismos términos del crédito fiscal, esto es 5 años. Entonces, pues 5 años para atrás. Ok. Dice, ¿el SAT puede desistir devolución de IVA por tener saldos a cargo de ISR? Nada que ver, no tiene nada que ver una cosa con otra, de hecho debería de ser así. En una empresa generada de saldos a favor lo repetí, la experiencia cuenta y dicta que no hay motivo para que exista un saldo a favor, oye, pues de ISR, oye, pues el SAT no es la caridad, entonces, ¿qué es el ISR? Pues paga por lo que
por lo que vendes, por tus ingresos, ¿no? Entonces, si tienes un saldo a favor, entonces, ¿cuál es mi beneficio de la hacienda pública? Debería de haber impuesto a cargo de ISR, y si tu empresa tu actividad es generar de saldos a favor, es totalmente válido y el SAT eso no lo revisa. O sea, no hay conflicto por eso. Ok. Dice que se recomienda para solicitar una devolución que ya excedieron el plazo de respuesta por parte de la autoridad. ¿Seguir esperando o abrir alguna aclaración? No vale la pena las aclaraciones, no pierdan tiempo, nadie te las va a responder. El área de evoluciones ni nadie se dedica a hacer aclaraciones. La verdad es que recomiendo que lleves bien puntual tu plazo, y si quieren, en eso te podemos ayudar totalmente gratis para saber en qué día estamos contando días inhábiles y todas estas reformas que ya comentamos. Sí esperar, te conviene esperar. Si te van a desistir, o bueno, en tu caso ya te van a negar, pues para que tú sepas por qué te van a desistir. Pero la verdad es que si es muy reciente, no te van a resolver rápido, y ahorita hay vacaciones, pero existe también, hay que mencionarle el artículo 37 de la negativa ficta. Si ya se fue a 90 días, pues eso ya es negativa ficta, pero normalmente eso no ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Pues sí, esperar, pero ya muy bien el conteo de tus plazos, muy, muy bien. Y recuerden que si ya pasó el día 40, ya no hay devolución. Ok. Dice, Karen, estoy contestando a un requerimiento de devolución de IVA, pero la autoridad me pide hasta que me supongo que verifique el correcto cumplimiento de cada uno de los La proveedores a los simetría. cuales me estoy acreditando IVA. Pero es un mundo de información. Sí, 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 como ya les comentaba, ese caso de verdad a mí me gustó muchísimo, y se los voy a confesar, esa devolución la hice casi saliendo del SAT, y entonces pues yo ahí ya me las mascaba, ya sabía. Nos esperamos un poco, juntamos muchas pruebas, a lo largo de todo un año fuimos trabajando otros meses, pero en ese año también fuimos juntando las pruebas para la materialidad. Y conforme la experiencia fuimos desarrollando todo ese argumento. Entonces, yo te recomiendo que juntes todas las pruebas, porque algo deberás de tener: una orden de compra, una fotografía, algo deberás de tener. Pero la clave, vuelvo a lo mismo, la clave va a estar en lo que manifiestes en el escrito, por el tema de la materialidad. Y te aseguro que no vas a tener problema. Nosotros lo hemos hecho muchísimas veces así, y con gusto también te podemos ayudar con ese argumento. Y viene bien argumentado, y viene con precedentes, y viene que no es un diccionario, no es un catálogo, y más si son un mundo de información. Y te quiero decir que en este asunto eran como 50 proveedores, ¿eh? Nos tardamos un año, sí proporcionamos información, pero también dijimos: no es nuestro problema que el otro no te pague, ¿eh? Y autorizada total. Mm. Dice, ¿cuáles son las razones formales de rechazo que menciona la jurisprudencia? Pues formales, no, no, no hay un listado, no te dice cuáles son las razones formales. Está muy abierta, es lo que también comentábamos. La autoridad obviamente tiene derecho, y ahí es su derecho, si no, corríjanme, discrecional, a requerir pues lo que se le ocurra, ¿no? Pero pues ella te puede negar, porque el papel de trabajo no está completo, y a lo mejor esa es una razón formal. No hay un catálogo, pero puede ser esa, ¿no? El no me proporcionaste el estado de cuenta, bueno, pues es una formalidad. Ya otra cosa sería que el tema de la compensación, te estás acreditando IVA por compensación, eso ya es una razón de fondo. Otra formal, pues a lo mejor que el escrito libre, perdón, no cumpla con los requisitos del 18 y del 18A. Ese podría ser. Un tema formal es porque me diste la hoja doblada, me la escaneaste. Un tema formal sería porque el escaneo del contrato pues no se alcanza a ver bien, y no se ven los términos y condiciones. Un tema formal es que me proporcionaste 1001 carpetas y ninguna se puede abrir, entonces yo no lo puedo validar. Ok. Pues sí. Dice, ¿cuáles son las recomendaciones de una solicitud? O sea, qué documentación habría que adjuntar y cuál es su recomendación? Hablan también de si las carátulas, por ejemplo, del banco son suficientes o habría que anexar toda la información completa la carátula del estado de cuenta. ¿O qué documentación? Del estado de cuenta, a ver, ¿me lo repites? Es que se Sí, cortó un cuál poco. recomendación en una solicitud? ¿Qué documentos adjuntar? O sea, ¿cuál es la Ah, recomendación ya, de ya, ya, documentos? ya, 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 ya. Y en una segunda pregunta dice, ¿se recomienda solo subir la carátula del estado de cuenta o algo más? Ok, ok, sí, muy buena pregunta. Y la verdad es que muchos clientes, o al principio cuando no te conocen, dice: oye, ¿tanto para eso? Pero la verdad es que tú ya revisaste tus papeles de trabajo. Lo que nosotros siempre adjuntamos, y únicamente adjuntamos, es nuestro escrito libre, porque también existe la maña y mala práctica para mí de no ingresar un escrito libre, y es un escrito de libre sencillo. No le vas a decir nada más
a la autoridad. Es un escrito que cumpla con los requisitos, en donde digas que enajenas bienes al 0% y bueno, pues que generas saldos a favor mes a mes. Es escrito, también los podemos ayudar con eso. Las declaraciones, que las declaraciones las tiene el SAT, pero nos gusta adjuntarlas. El encabezado del estado de cuenta, no es necesario adjuntar todo el estado de cuenta. Con el encabezado, muchos contribuyentes, la verdad es que tienen la mañana de recortar eso y está bien. Si quieres proporcionar la primera hoja, también está bien. El acta constitutiva, en Válgame, nos cortamos nuevamente. Una disculpa nuevamente por la comunicación, de repente digo, nos sucede, no es algo común, tratamos de cuidar mucho ese tema, pero pues ahora sí que no tenemos el control total sobre las redes. Se nos está acabando el tiempo, pero veo muchas preguntas todavía. Ya tienen por aquí los datos, los gatos de Karen. De todas maneras, le vamos a hacer llegar todas las preguntas para ver ya más detalle. Veo algunas que sí están preguntando un poquito más ya de alguna opinión en particular, ya por algún caso muy específico. Yo creo que sí valdría la pena ya verlo directamente con ella porque creo que puede haber muchos temas adicionales. Creo que ahora sí, bueno, por ahí creo que ya está rezando Karen, pero nos da tiempo para un par de preguntas más. no sé Es si más, de alcanzaron a todas maneras, escuchar. Karen, te voy a Ay, mandar perdóname. todas las preguntas que están Perdón. llegando, porque sí, algunas ya son casos muy particulares, con situaciones que, pues digo, obviamente ya son individuales, ¿verdad? Entonces Sí, creo que vale la pena que ya las podamos ir viendo. Bueno, no sé si alcanzaron a escuchar lo de el ingreso de la solicitud de evolución, que es lo que hay que ingresar. si puede repetirlo nada más. Sí, con gusto, claro que Ajá. sí. Hay que ingresar el escrito, es un escrito muy sencillo que cumple formalidades. El encabezado del estado de cuenta, no es necesario ingresar todo. Las declaraciones, que las declaraciones las tiene el SAT, pero hay que ingresarlas. El poder del representante legal, la identificación y el acta constitutiva. Con eso basta y sobra. No se necesitan ingresar 80 anexos. ¿Y de qué pose si cuando trato de solicitar un IVA de importación me aparece la leyenda no existe dictaminadores disponibles para asignar a esa administración? Y no, pues, ¿y eso qué? ¿Nosotros qué, Sax? Pues, si quieres, ya me voy también a trabajar allá. Mira, no, desafortunadamente no puedes hacer nada. Es un tema de lo que les digo, que no hay personal en el SAT. Entonces hay que trabajar, discúlpenme la insistencia, pero hay que trabajar mejor que nunca, porque el SAT no tiene personal, tiene una carga de trabajo excesiva y no tiene tiempo para estar descubriendo el hilo negro del universo de una solicitud que no tiene pies ni cabeza. No puedes hacer nada. Aquí lo único que te sugiero es que lo ingreses en otro día y en otro horario. La verdad es que en la noche sirve, funciona muy bien el portal de devoluciones y es lo único que te puedo sugerir porque pues ahí si no puedes, es un tema pues, de capital humano, esto ya se fue hasta capital humano del SAT, no puedes hacer nada. Ok. Karen, han llegado más, te las mandamos si quieres para que las puedas ver ya con más No, calma pues y claro que sí, responder a con cada mucho uno. gusto. Te mandamos los datos de las personas que se registraron. ¿No tienes alguna recomendación final para esta plática? El SAT sí devuelve. Mi recomendación final es hoy más que nunca asesórense con los mejores, inviértanle, no se desesperen, tengan un buen conteo de los plazos, tengan un buen control, pero muy importante, muy, muy importante, si ustedes no son expertos, si el contador no es experto, si tiene una carga de trabajo, muy importante acercarse a verdaderos especialistas, nos ponemos a su disposición, tenemos un récord de devoluciones autorizadas totales del 100%. Ha sido un trabajo muy satisfactorio. Esa es mi recomendación. El escrito libre. Recuerden que el escrito libre es la joya de la corona. Háganlo, póngale jurisprudencias, póngale antecedentes. Por ahí que, bueno, pues ya el tema del acuerdo conclusivo en devoluciones también ya hace un rato apareció, pero también hay unos documentos muy interesantes de la PRODECON. Háganos valer, háganos valer. Entonces, esa es mi recomendación. Búsquense, alléguense, inviértanle a un buen asesor. Y si ustedes las quieren hacer in-house, tómense su tiempo. No ingresen solicitudes 5 a la vez. Ingresen 2 solicitudes a la vez. Vean qué les pide la autoridad y así vayan armando sus expedientes. Y no va a haber ningún, no, en verdad no va a haber ningún problema. No va a haber ningún problema. Y cualquier duda, si quieren que le echemos un ojito a sus papeles de trabajo, que les demos algún tip ahí para mejorar el escrito libre, estos casos particulares, con todo gusto lo haremos. Nos gusta muchísimo nuestro trabajo y la verdad es que pues nuestros clientes nos quieren muchísimo. Estamos muy agradecidos con ellos por creer en nosotros y ellos con nosotros por darles los resultados. Perfecto. Pues muchas gracias. ¿Qué vamos a hacer, Karen?
por compartirnos su visión y experiencia en ese complejo panorama fiscal, que la verdad sí, cada vez, digo, lo pones muy sencillo, pero no tiene nada de sencillo, está sumamente complejo este tema y la verdad, creo que lo dijiste muy bien, ¿verdad? O sea, el estar documentando y le estar preguntando a alguien que sí sepa, o sea, te vas a ahorrar más dinero a la larga. Y obviamente que te puedan negar incluso hasta una devolución por nada más por no hacerlo bien la primera vez, ¿verdad? Y nadie lo sabe todo, hay que también tener humildad y les digo, la vida del contador a veces también es celosa, nadie lo sabe todo, pero nunca pierdan de vista que es por el bien de la empresa, es para la empresa y nosotros decimos, si le devuelven al cliente, pues yo voy a cobrar. Entonces, también se vale pedir ayuda a un experto, ¿por qué no? Y todos contentos y felices. Y yo déjenme, les digo ya por último, penúltimo, que yo hasta incluso he hecho amistad con muchos de mis clientes y lo que empezó con un proyecto profesional, ahora es bien padre porque no nada más ahora es la devolución, ahora también es un proyecto de amistad. Y de segundo les ofrezco una súper disculpa por estos problemas técnicos. También la verdad es que nunca me había pasado y qué mala suerte. Es como cuando la copiadora percibe tu miedo y te urge imprimir algo y la copiadora se descompone en ese momento. Pero espero que les haya dado tips, que les haya resultado útil y con mucho gusto estaremos contestando sus preguntas privadas y los esperamos en la Ciudad de México para cualquier cosa. Escríbanos por correo, al WhatsApp. Yo la verdad es que vivo con el celular en la mano y me dará mucho gusto ayudarlos a recuperar sus saldos a favor. El SAT no nos va a ganar, es lo que siempre digo. Muy bien, pues, pues muchas gracias. Con eso concluimos nuestro webinar. Agradecemos nuevamente a la maestra Karen Hernández y al equipo de IntegraTax por su valiosa participación y por ser aliados estratégicos de Incomex en esta labor de capacitación. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Incomex Nacional y a escuchar nuestro podcast Radio Incomex, donde abordamos temas clave para el cumplimiento fiscal. Está disponible en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y YouTube. Gracias por su participación. Que tenga una excelente tarde. Muchas gracias, Karen. Buenas tardes. Muchas Saludos. gracias a ti, Alberto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a Bye. todos. Hasta luego.